Hola, ¿cómo estás, José? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Acá recepcionando y saludando a la gente que se viene uniendo. Bueno, bienvenidos a todos entonces. Gracias por la invitación, José. Gracias, Carolina, por compartir este espacio de GLEC. Carolina es médica cardióloga. En este momento forma parte de la comisión directiva de la Federación Argentina de Cardiología. Tiene un posgrado en diabetes y una diplomatura en obesidad. Y digamos, el tema que nos convoca hoy es el tema del exceso de peso. Que hicimos este título de si es una característica o una enfermedad, porque realmente la sensación que uno tiene, digo, uno en general, en el ámbito médico, es que exceso de peso no se le da la relevancia que tiene en cuanto a lo que representa el exceso de riesgo a varios niveles que conlleva el exceso de peso. Pero para empezar a ponerle nombre a las cosas, me gustaría, Carolina, preguntarte un poco este exceso de peso tiene dentro dos conceptos, el sobrepeso y la obesidad. Entonces, me gustaría que le cuentes a todos los que están compartiendo con nosotros ahora y los que seguramente nos verán por YouTube después, cuál es la diferencia entre uno y otro. Bueno, cuando uno habla de sobrepeso y obesidad, digamos, sobrepeso incluye a la obesidad, ¿sí? Sobrepeso, ¿cómo sabemos si una persona tiene sobrepeso o no? Generalmente cuando uno pesa a alguien, lo compara con su talla. No es lo mismo un jugador de rugby que pese 120 kilos, que mide 1,80 m, que una persona que mide 1,70 m, 1,60 m, que pese 120 kilos. Por supuesto que la relación entre el peso y la talla es lo que a nosotros nos da un índice a los médicos, ¿no? A los médicos, a los nutricionistas y a los que trabajamos en salud en cualquier ámbito, tendría que estar más utilizado incluso. Este índice se llama índice de masa corporal y es un índice que justamente relaciona el peso con la talla, es decir, es bastante equitativo para todo el mundo independientemente de cuánto mida, ¿está? Ese índice tiene que estar arriba de 25 para decir que el paciente tiene sobrepeso, ¿sí? Y arriba de 30 para decir que el paciente tiene obesidad. Entonces, a mayor índice de masa corporal, se sabe hoy en día que punto a punto hay un mayor índice de riesgo cardiovascular también. Esto ha sido muy estudiado últimamente y de hecho yo soy cardióloga primero, pero cuando empecé a ver la problemática de los pacientes en general, todo giraba alrededor del sobrepeso. Entonces ahí me empecé a interesar, digo, a ver, yo soy cardióloga, estoy tratando un problema del corazón, pero no estoy yendo a la fuente de lo que generó todo el problema del corazón. Vos fijate, en la última encuesta de factores de riesgo, José, acá se midió, por supuesto que se hicieron encuestas y era autopercepción y también los pesaban y los medían a los pacientes. En Argentina se hicieron varias encuestas, hubo 4 en total. La penúltima fue en el 2013, la última en el 2018, que se publica en el 2019, justo antes de la pandemia. 6 de cada 10 personas que pesaban y medían tenían más de 25 de índice de masa corporal. Es decir, 6 de cada 10 argentinos tienen sobrepeso. Están por encima del límite considerado como saludable para el peso corporal. Después hablaremos por qué. Pero fíjate qué número tan grande. 6 de cada 10 argentinos tienen sobrepeso. Están expuestos a un mayor riesgo cardiovascular, porque dijimos, cada punto de ese índice de masa corporal que yo subo, o que yo estoy por encima de, también me pone en un lugar de mayor riesgo cardiovascular, de tener más chance de tener un infarto, una ACV, hipertensión,
diabetes, un montón de enfermedades relacionadas. Y 1 de cada 4 de esos pacientes, de la totalidad de los argentinos, tienen obesidad, o sea, están por arriba del límite de 30, lo cual es mucho más riesgoso para ese paciente. Fíjate que no son números escasos. No, no, Ahí mucha radica. población, sí, sí, digo, te decía, mucha población afectada de esto que, lejos de ser una característica, es realmente una enfermedad. Debe ser considerado como tal y por estas cosas que vos estás comentando. El Ujú. aumento de riesgo vascular, el aumento de diabetes, el aumento de algunos cánceres que están muy asociados con la obesidad. Entonces, no es un tema menor este tema del exceso de peso, en donde, como en la mayor parte de las cosas, hay multiplicidad de factores que están interviniendo. Pero acá, digamos, hay dos que obviamente no podemos dejar de mencionar, que son los hábitos poco saludables de alimentación y la escasa eh, cantidad de pacientes que tienen una actividad física más o menos regular. Porque también en esa misma, en la cuarta encuesta de factores de riesgo, creo que era, no me acuerdo el número exactamente, pero me parece que era Mira, 40 y tantos % de gente que hacía poca actividad física o nada de actividad física, con lo cual estaban lo que podríamos llamar desde el punto de vista práctico sedentarismo. Y esto, sumado a la inadecuada alimentación, lleva, entre otros factores, al exceso de peso. exactamente, tal cual lo decís vos, de 40% que teníamos en el 2013, subió a más de un 50 y pico por ciento el sedentarismo, y eso que te digo que se publicó en 2019 antes de la pandemia. Imagínate los números que nos daría después de la pandemia Ahora, o peripandemia este sedentarismo, y ni hablar de la obesidad y el sobrepeso que creció muchísimo con la pandemia. Ya sabemos por qué, nos alimentábamos mal porque todo el día teníamos que comer y nada más que comer, no se hacía actividad física, no había exposición al aire libre, realmente fueron noxas que impactaron mucho en la salud general y sobre todo en la obesidad y el sobrepeso, y eso por supuesto impacta en la salud cardiovascular. Eso sí es cierto. Lo que sí también, vos decís, lo de la alimentación, también en la encuesta lo tuvo en cuenta y midió cuántas personas comían. La Organización Mundial de la Salud dice que tenemos que comer 5 porciones de fruta y o verduras por día. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿quién come 5 porciones de fruta y o verduras por día? Preguntaron, y también la cantidad es 4, 3 de cada 10, o sea, es muy baja la cantidad de gente que. bajísimo, bajísimo, lamentablemente bajo el número. Y ojo, estamos hablando del año 2018, hoy en donde el precio de las frutas y las verduras está mucho más alto proporcionalmente que en aquella época. Calculemos la cantidad de personas que pueden hacer esas 5 dosis de fruta o verdura por día. Eh, Sí, sin embargo, yo te digo que eso creo yo, ¿no? Está sobrevalorado, porque si uno va hoy por hoy a la panadería, comprar 1 kilo de facturas o comprar media luna también es mucho más caro. Eh, y comprar fruta de estación no es tan caro. Siempre hay que elegir la fruta y la verdura de estación y tratar de. Hoy por hoy tenemos un montón de herramientas en internet, en la web, en Instagram, en Pinterest, que nos permiten de alguna manera encontrar recetas que nos hagan más llevadero el comer frutas o verduras si es que no me gusta tanto, y sobre todo introducirlo a los chicos. A los chicos hay que introducirles frutas y verduras incluso en las meriendas, porque nosotros estamos intentando que el adulto coma sano cuando estamos criando un chico que come mal con alfajores en las meriendas. Entonces, ¿qué enseñanza le estoy dando, chicos? Yo lo que generalmente me gusta explicar es que el problema de la obesidad no viene porque como mucho o hago poco ejercicio
ejercicio nada más. Últimamente, y sobre todo en los congresos de cardiología también, se introduce mucho el tema de la microbiota intestinal, que para la gente común, la microbiota, que es lo que nosotros llamamos la flora intestinal. Esos gérmenes que habitan normalmente en el intestino y que de alguna manera se pensaba que el intestino cumplía una función de digestión. ¿Cómo digiero? El intestino absorbe, me manda los nutrientes a la sangre y no cumple solamente una función digestiva. El intestino es un órgano endocrino, produce hormonas como la tiroides, como el páncreas. Esto es bastante nuevo y se sabe que esas hormonas se producen en la medida en que haya buenas bacterias en el intestino. ¿Y cómo crío buenas bacterias? Tengo buenas y malas bacterias en el intestino. Si superan las malas bacterias mis buenas bacterias, esas hormonas no se van a producir tanto, que son las que mantienen un metabolismo normal de los lípidos, de las grasas y de los azúcares. Ahora, si yo tengo muchas bacterias buenas en el intestino, que le van a ganar a las malas, probablemente ese intestino funcione mejor y produzca más de esas hormonas que me ayudan a mejorar el metabolismo. ¿Cómo hago yo para que mi intestino tenga buenas bacterias y produzca buenas hormonas? Bueno, simplemente dándole fibra, fruta y verdura. Entonces, algo tan simple como eso va a arrancar de raíz el problema que yo tengo de tener malas hormonas, porque tengo malas bacterias, tengo mala metabolización de los lípidos, de la glucosa, acumulo más grasa en la grasa, digamos, que se llama grasa blanca, y esa grasa que se va acumulando va a ir generando una especie de roce entre una y otra células grasas, va generando incomodidad entre esas células grasas que se van apretando y que van ocupando espacio, y eso genera inflamación. Y esa inflamación termina generando un montón de enfermedades. ¿Te las nombro? Hipertensión, Vale. diabetes, colesterol, cáncer. Estamos hablando de cáncer, como vos lo habías nombrado al principio. Y es la inflamación de acumular células grasas o de hipertrofiar, que es acumular lípidos dentro de las células grasas, de la grasa blanca, que también se llama, porque nosotros tenemos dos grasas. La grasa parda, que es la que nos protege del frío, que no es la mayor parte, hay mayor parte en los niños, pero nosotros en la edad adulta tenemos más grasa blanca. La grasa blanca es la que tiene esa función endocrina, ¿sí? Y se inflama y produce enfermedades graves a veces. Entonces, fíjate qué importante que es no solamente nutrirnos bien y incorporar frutas y verduras, no importa si después me como una porción de pizza o una porción de pasta frola, pero yo me comí mi manzana, comí mi ensalada con la porción de pizza. Y eso de alguna manera genera una buena flora intestinal que me va a mantener metabólicamente más sano. Correcto. Sí, bueno, ese es un punto muy importante el que acabas de mencionar, Carolina, porque, digamos, lo que nosotros cuando estábamos estudiando hablábamos de flora intestinal y le dábamos este valor de, bueno, son unos bichitos que están ahí, que no molestan, pero que, bueno, no, mucho no aportan, a considerar la masa de ADN que existe en el intestino es infinitamente superior a la que tenemos en la suma de todas las células del cuerpo y la maquinaria que tiene toda esa microbiota intestinal que interviene en muchísimas funciones, no solamente las que mencionamos, sino que también interviene en otras funciones, ya que, como sabemos, al intestino se lo conoce como el segundo cerebro, y hay una serie de neuronas en la pared intestinal que se conectan tanto a través de un nervio, que se llama el nervio vago, que conecta con el cerebro, la parte inferior del cerebro, y también a través de intermediarios neuroquímicos. Entonces esto es toda una maquinaria del cual vamos conociendo cada día más y que debemos tenerla cada vez más presente en la toma de decisiones alimentarias, porque no solamente repercute en lo que es la alimentación, sino también en otras áreas del organismo, ya que en general hoy el concepto que predomina es que
una enfermedad crónica es de alguna manera o implica de alguna manera un estado inflamatorio de bajo grado, pero constante. Y eso es un poco la expresión que hay cosas que no están funcionando bien. Ahora quisiera pasar a otro tema que vos recién mencionaste y que me parece sumamente importante, es esto de los colores de la grasa. La grasa blanca y la grasa parda. Porque la diferencia va mucho más allá de los colores, yo lo digo jocosamente, pero va mucho más allá de los colores y me gustaría que comentes la diferencia entre estos dos tipos de grasa y la implicancia que tiene en el riesgo cardiovascular y metabólico. Bueno, como yo te había dicho recién, más o menos cuando nosotros nacemos tenemos mucha grasa parda, que es la grasa subcutánea sobre todo, no digo que no haya blanca, pero que nos protege de los cambios de temperatura, ¿no es cierto? La grasa blanca, en cambio, tiene más propiedades endocrinas. Es decir, nosotros tenemos lo que se llaman adipoquinas, que son sustancias, justamente hormonas, que son liberadas por esta grasa blanca, y tenemos adipoquinas que son buenas, adipoquinas que no son tan buenas. En este caso, la leptina es una hormona importante producida por la grasa blanca, que leptina viene de la palabra leptos, que en griego significa delgado. Fíjate qué contradicción. ¿Por qué? Qué Porque parado. claro, porque la leptina normalmente, cuando el índice de masa corporal está por debajo de 25, la grasa blanca produce leptina, la leptina va al cerebro y le dice al cerebro que no tiene que comer más, porque hay suficientes células grasas empujándose unas y las otras. Ahora, ¿qué pasa con la leptina cuando hay sobrepeso y obesidad? Las células de esta grasa blanca la siguen produciendo, porque obviamente cada vez más, cada vez más, cada vez más, pero hay una especie de resistencia a la leptina en el cerebro que ya no detecta esa señal de basta de comer, no tengo más hambre. Hay una resistencia y la leptina tiene otras funciones que no son tan buenas en el tejido vascular, donde empieza a favorecerse el depósito de grasa a nivel de la pared de las células, digamos, que se llaman células endoteliales, que son las que recubren por dentro los vasos sanguíneos, y se empieza a depositar la grasa en la pared de las arterias. Y esa grasa que se deposita, a las células inflamatorias les encanta y empiezan a pegarse a la pared, las empiezan a comer, se forman unas células que se llaman espumosas, que son muy esponjosas, y se desencadena todo un sistema inflamatorio que va a formar una placa, imagínenselo como un grano en superficie, que en algún momento, si está muy lleno de lípido, de grasa, se puede romper. Si yo me genero una cicatriz sobre la superficie de la piel, ¿qué pasa? Sangro, me forma un coágulo, después se me caerá la cascarita. Dentro de los vasos sanguíneos, ese sangrado forma un coágulo y tapa el vaso sanguíneo. Y ese es el mecanismo por el cual se producen los infartos, los ACV, las amputaciones de las piernas porque se obstruyó de golpe una arteria. Entonces, qué importante que es que no se produzca toda esa cadena de sucesos bochornosos, ¿no? Que va produciendo el aumento de la leptina, con la obesidad, con el depósito de grasa en las arterias. Hay otra, adipoquina, que hablábamos recién, que también es producida eh, por, la, por la grasa blanca, que es buena y que de alguna manera previene la diabetes, previene digamos, la formación de las placas, pero que también cuando pasa el índice de masa corporal por arriba de 25, por arriba de 30, esa hormona buena baja y suben las hormonas malas. Entonces, la obesidad o el sobrepeso, que decíamos en el título, es una característica o es una enfermedad. Está buenísimo que todos nos aceptemos como somos, está bueno eso, está bueno no tener prejuicios con una imagen corporal. Ahora, hay que estar al tanto que el paciente con obesidad es un paciente que tiene una enfermedad, porque eso le puede generar muchas otras enfermedades que pueden llevarlo a enfermedades cardiovasculares, que no solamente es
importante por la cantidad de muertes que se producen. Ustedes saben que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo y en cualquier país, sino por las discapacidades que produce. Pues yo me puedo morir de cualquier cosa, pero si yo tengo un infarto y después ese infarto me genera una insuficiencia del corazón, insuficiencia cardíaca, es una discapacidad, no puedo vivir como vivía antes. Si me genera una ACV, es una discapacidad. Y si tengo hipertensión y eso me genera insuficiencia renal, también me genera otra discapacidad. Es como que todo vuelve al mismo origen. El sobrepeso es uno de los factores de riesgo o una de las enfermedades crónicas más frecuentes en el mundo y más desatendidas por los médicos y por nosotros mismos, porque decimos, bueno, sí, después veo, arranco a comer sano dentro de un mes, para septiembre cuando me tenga que poner la malla en el verano, pero esto va más allá de la imagen estética. Esto va, y sobre todo lo hablo con mucha conciencia en los chicos, en cómo les damos de comer a los chicos, porque nosotros ya tenemos instaladas nuestras células blancas, grasa blanca, los chicos todavía no. Entonces, ojo cómo alimentamos a nuestros chicos, ojo qué les dan en el recreo. Tratamos de implementar los kioscos saludables hace un montón, imposible. Entonces, Bueno, todo esto creo que tiene que ir desde la casa para arriba. absolutamente. Bueno, mira, precisamente a propósito de esto que comentás con los chicos, a principio de año se publicó un artículo sobre obesidad en niños en Latinoamérica y evaluaron 4 o 5 países de Latinoamérica. Uno de ellos, Argentina. Y en Argentina, aproximadamente la mitad de los chicos, niños, cuando hablo de chicos hablo de niños y adolescentes, o sea, hasta fin del secundario, como para ubicarnos, la mitad de los chicos tienen exceso de peso. La mayoría de ellos tiene sobrepeso, pero hay un porcentaje de ellos que tiene obesidad. Y esto mucho tiene que ver con menos actividad física, más computadora o celular o cualquier medio electrónico, más el hecho de consumir azúcares refinados, que son los que se absorben más rápidamente, los que hacen aumentar la glucosa más rápidamente y tienen mayor impacto que los médicos llamamos lipogénico, es decir, de generación de grasa. Y aquí tenemos las gaseosas, las golosinas, el azúcar que está adherido a los cereales, o sea, estos alimentos que son de consumo relativamente frecuente entre los chicos, están directamente vinculados no, con la obesidad y el sobrepeso, y esto conlleva para el resto de su vida, si uno no lo corrige en el corto plazo, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, de diabetes, etcétera, y menor calidad de vida, que es también lo que estábamos comentando recién. Exactamente. Hablamos de varias patologías, ¿no? Lo que se está viendo, el crecimiento exponencial es de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 viene creciendo de la mano de los números de crecimiento de sobrepeso y obesidad, sobre todo de sobrepeso y obesidad infantil. Estamos viendo pacientes con diabetes tipo 2 a edades mucho más tempranas que lo que se veía antes. Antes vos veías al de 60, 65 años que arrancaba, bueno, ya hace muchos años que tiene pancita y arranca con este manejo inadecuado del azúcar. Para el que no sabe lo que es diabetes, es cuando el azúcar se eleva en sangre de manera tal que hace, de alguna manera se eleva en sangre porque hay una resistencia de la misma insulina que produce mi páncreas a que el azúcar pueda entrar adentro de la célula. Yo como, absorbo ciertos alimentos que se terminan transformando en glucosa, en azúcar, y ese azúcar tiene que pasar de la sangre a la célula. Adentro de la célula yo produzco la energía, no como energía, yo produzco energía. Si la glucosa no puede pasar adentro de la célula, no produzco energía, estoy cansado todo el día y el azúcar va a estar dando vueltas en la sangre y va a empezar a erosionar,
a glicar o a oxidar un montón de otras células que van a empezar a dañarse, entre tantas cosas. Pero ¿por qué no entra el azúcar? Si yo tengo mi páncreas, produce insulina, ¿por qué no entra? Porque hay una resistencia que se da por la misma obesidad, por el mismo sobrepeso y por un montón de mecanismos que va a ser muy difícil de explicar en un vivo, pero el simple hecho de hacer actividad física 3, 4, 5 veces por semana me reduce muchísimo ese riesgo. El simple hecho de comer esas 5 porciones de frutas y o verduras que me dice la Organización Mundial de la Salud, los pesados de la Organización Mundial de la Salud que comamos, me reduce el riesgo de esa resistencia que después termina agotando ese páncreas que produce insulina, a ver si mete el azúcar adentro de la célula, lo agota y termina por disfuncionar, funciona mal y aparece nuestra diabetes tipo 2, que hoy por hoy son 450 millones de personas en el mundo que tienen diabetes. Y para el 2025 está calculado que va a haber 700 millones de personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir con la diabetes como una condición natural, con todas las complicaciones que tiene la diabetes y que ya son ampliamente conocidas, ¿no? Exactamente, exactamente. Y, digamos, me gustaría también hablar un poquito del tema de exceso de peso y embarazo, porque es un tópico, digamos, tenemos, digamos, dos grandes situaciones. La paciente que tiene exceso de peso y se embaraza con exceso de peso, y la paciente que aumenta más de lo que debiera aumentar en un embarazo. Se estima que más o menos en un embarazo se aumenta promedio 1 kilo por mes, es decir, unos 9 kilos promedio en un embarazo. Entonces, cuando se aumenta de más, bueno, esto puede propiciar el desarrollo de algunas enfermedades. Entonces, me gustaría también, Carolina, que abordes estas dos situaciones. Mirá, por un lado arranquemos con lo primero, cuando la paciente tiene sobrepeso y busca un embarazo. Es una de las causas de dificultad para quedar embarazada de las mujeres, la obesidad y el sobrepeso. ¿Por qué? Bueno, porque hay un montón de disfunción hormonal y porque esta inflamación crónica que genera el sobrepeso y la obesidad también tiene una interferencia en el normal funcionamiento de todo el circuito hormonal femenino normal. Entonces, sin entrar en detalle, porque no soy ginecóloga, pero sabemos que el sobrepeso y la obesidad no es una condición propicia para obtener una gesta, para quedar embarazada. Si queda embarazada la paciente que tiene sobrepeso y obesidad o durante el embarazo el aumento del peso es mucho más que 1 kilo por mes o que lo que el obstetra va controlando, porque ahora los obstetras son mucho más estrictos en esto, no es como antes, que bueno, y bueno, tenés antojo, y bueno, está embarazada, tiene que comer, tiene que armarle la casita al bebé. No, la casita del bebé tiene que ser saludable. Si la mamá aumenta lo que tiene que aumentar, no va a tener el riesgo que si aumenta por demás o que si ya tiene un embarazo de riesgo con sobrepeso, porque aumentan las chances de tener diabetes gestacional, es decir, que aumente el azúcar durante el embarazo, y eso no solamente le trae problemas a la mamá, sino que también le puede traer problemas al bebé, porque los bebés también están expuestos a ese aumento o ese manejo inadecuado del azúcar que tiene la mamá, porque pasa a través de la placenta, y pueden ser bebés grandes, con algunas, que nosotros llamamos macrosomía, y con algunas otras alteraciones, no solamente mientras es bebé, en su vida adulta. Exactamente. Yo como médica que hago obesidad, le tengo que preguntar, ¿cuánto pesó al nacer? Algunos se me ríen, ¿viste? Pero la realidad es que es importante cuánto fue su peso al nacer. Muy bajo tampoco está bueno, muy alto tampoco está bueno. Y también aumenta el riesgo de hipertensión gestacional. Es decir, los valores altos de presión arterial durante el embarazo son un semáforo amarillo intermitente para el cardiólogo que se dedica a eso, más todavía porque puede terminar en una preeclampsia o eclampsia, que sería una catástrofe obstétrica en donde la mamá sufre valores de presión extremadamente altos. Si el bebé no está en término, hay que acelerar el desarrollo de los pulmoncitos e intentar
que el bebé nazca antes para poder salvarle la vida al bebé y a la mamá. Entonces, este aumento de peso durante el embarazo, no es que la mamá puede comer cualquier cosa, no, la mamá tiene que comer sano, como debería comer si no estuviera embarazada. Generalmente hay un aumento de apetito, mantener la actividad física que venía haciendo desde antes del embarazo, no es que no puede salir a caminar, si andaba en bicicleta, anda en bicicleta, si jugaba al hockey, puede jugar al hockey, si corría, puede correr, excepto que tenga contraindicación de la obstetra, pero generalmente la actividad física que la mamá hacía se puede mantener. Incorporar nueva actividad física en el embarazo y es otro tema. Por eso siempre hay que tener el peso lo más acorde posible, con un buen estado físico para quien busca un embarazo, para estar en el mejor estado posible, porque estás gestando tu bebé y también le estás dando características para cuando sea adulto. O sea, ya las madres vamos muertas, o sea, ya tenemos responsabilidad desde que son un poroto, ya tenemos responsabilidades. Pero bueno, es así. Es así. Y aparte también tenemos que considerar que un cierto porcentaje de mujeres que desarrollan diabetes durante el embarazo van a ser diabéticas después de su embarazo. Porque, digamos, la característica de la diabetes gestacional es una diabetes que aparece durante el embarazo y que una vez producido el parto, en buena parte de los casos, eso se revierte. Pero un porciento de casos, que no me acuerdo el porcentaje exactamente, creo que es alrededor de un 25%, una cosa así, queda con diabetes a posteriori, que puede ser inmediatamente posparto o en el mediano plazo. Pero no son situaciones, o sea, un poco lo que queremos transmitirle con Carolina, con distintos ejemplos y con varias situaciones que hemos mencionado, es que estos son temas, digamos, el exceso de peso y todo lo que trae alrededor son situaciones de cuidado, porque no podemos mirar para otro lado, porque ahora ya conocemos el riesgo al cual se están exponiendo los pacientes. Antes no conocíamos tanto, ahora sí. Entonces, esto ahora que lo conocemos, tenemos que actuar en consecuencia, porque ya dijimos, aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y aumenta el riesgo de ciertos cánceres. Con lo cual, digamos, creemos que este es un tema que hay que poner sobre la mesa, como muchos otros que hay que poner, porque no son temas menores. Creo que no hay, como comentó Carolina en algún momento de su charla, que permitíme decirte, Carolina, súper clara tu charla. Digamos, no hemos tomado, esto me trae a la cabeza, si no bien no es el tema específico de este vivo, pero es como el tema de la depresión en los pacientes con enfermedades crónicas. A la depresión no se le da mucha bolilla, porque, bueno, como tiene una enfermedad crónica, y bueno, claro, es lógico que esté deprimido, que claro, claro, no se siente bien, tiene que... No, bueno, está bien, pero si está deprimido, tenemos que buscar el tratamiento a la depresión. La depresión responde a factores coyunturales, todo es una depresión que depende de ciertas limitaciones que le implica la enfermedad crónica. Entonces, no le estamos dando a la depresión el lugar que le corresponde dentro del espectro de las enfermedades crónicas. Y la obesidad, el sobrepeso y, digamos, el exceso de peso, para hablarlo más genéricamente, tampoco tiene, digamos, la, la presencia que debiera tener en función de los riesgos potenciales que acarrea. Totalmente. Y creo que la responsabilidad es compartida de los pacientes y de los médicos. Yo generalmente cuando doy algunas charlas de capacitación les pregunto a los médicos cuántos tienen arriba de su escritorio 1 centímetro para medirle la cintura al paciente. Y te puedo asegurar que
no supera 1 de cada 10. Y no me Seguro que lleva no. mucho tiempo medirle la cintura. Y yo sé cuánto tiene que tener, porque, a ver, por convención, hasta 88 centímetros de cintura en la mujer y hasta 102 centímetros de perímetro de cintura en el hombre, es lo máximo que se debería tener. A partir de ahí se calcula que el aumento del perímetro de cintura está directamente correlacionado con el aumento de grasa visceral, es decir, esta grasa blanca que está o entre los intestinos, o está en el hígado, o está ocupando lugar sobre el corazón, que ahora se sabe que es súper importante esa grasa que recubre el corazón. Y si tengo ese perímetro de cintura aumentado, ya sé que tengo un factor de riesgo. Es tan simple, más barato que un ecocardiograma, que un electro, que cualquier Sí, estudio, ¿no? Y el paciente también tiene que ser consciente, de decir, a ver, yo, no por una cuestión estética, repito, no me entra el gin o no me entra el gin. Eso es una cuestión anecdótica. Cuando yo coma más sano y vaya a hacer ejercicio, me va a entrar el gin divino, pero además cuando me haga el laboratorio, voy a tener el colesterol bajo, cuando me tome la presión la voy a tener normal, y dentro de 10 años les voy a poder contar a mis nietos lo que hice hoy. Entonces, todo eso que exactamente. uno no dimensiona hoy, qué importante que es que yo me cuide, que no tener esa grasa que me termina inflamando, que me termina enfermando, que me termina generando hasta mayor probabilidad de cáncer, hay que tenerlo muy en cuenta. El médico en el consultorio y el paciente cuando, a ver, che, ¿qué tengo que chequear de mi cuerpo? ¿A qué tengo que prestarle atención? Bueno, y ahí también quizá venga bien ya para ir cerrando esta charla, eh, ir mencionando un par de palabras para que vayan incorporándose en el inconsciente colectivo, y que es síndrome metabólico. Porque síndrome metabólico es una conjunción de factores que ahora Carolina nos va a comentar, pero que tiene mucha implicancia porque reúne muchos de estos factores que hemos venido hablando durante estos últimos 40, 50 minutos, y que también conlleva, antes se creía que el síndrome metabólico era también meramente descriptivo. Bueno, tiene síndrome metabólico. No, no, el síndrome metabólico en sí conlleva mayor riesgo cardiovascular. Entonces, Caro, iluminanos al respecto. Mira, ¿Qué, vos sabés qué que componentes tiene el síndrome el, metabólico? el síndrome metabólico creo que fue siempre a ver, un diagnóstico de disputa en los congresos y en los papers y en los bibliográficos. Dicen, a ver, ¿el síndrome metabólico es una entidad en sí o es un conjunto de factores de riesgo? No importa. El síndrome metabólico suma, o sea, son varias características que pueden estar sumadas. Presión arterial elevada, que no es hipertensión, más de 130 de máxima y más de 85 de mínima ya cuenta como un punto. ¿Por qué? Porque hay algo importante. La presión arterial normal es cuando es menor de 13 de máxima y menor de 8,5 de mínima, menor de 130 de máxima y menor de 85 de mínima, no confundirse. De ahí para arriba, hasta 140, es limítrofe, ya tenemos que estar atentos, no es normal. Y de 140 de máxima y 90 de mínima ya es hipertensión. Pero a partir de un poquito menos ya tengo un factor. Otro factor es tener el colesterol bueno bajo, que es el HDL. Cuando miro en el laboratorio, por debajo de 40 en el hombre o por debajo de 50 en la mujer, ya es un factor de riesgo más, porque el colesterol bueno sería, de alguna manera, protege o clarifica el colesterol malo. Otros son los triglicéridos, los famosos triglicéridos elevados, ¿sí? Por arriba de 150 miligramos, eso sería otro factor. Dijimos presión arterial alta, colesterol bueno bajo, colesterol triglicéridos altos, el perímetro de cintura que te decía recién, y más de 2 o 3 de esos factores de riesgo juntos constituyen lo que sería el síndrome metabólico. Ahora, es lo mismo que tenga uno u otro elevado. El síndrome metabólico lo que nos da es una idea de que hay una alteración en el metabolismo que va a terminar causando seguramente más de una enfermedad. Para el que no tenía 140 va a terminar con hipertensión. Para el que no tenía diabetes va a terminar con, y la glucemia por encima de 100.
me había olvidado. Que es otro dato importante, porque la gente mira en el valor de referencia del laboratorio y el valor de referencia del laboratorio dice hasta 126. No, 126 es diabetes, si lo tengo medido más de una vez en 126 o más. Ahora, entre 100 y 126, hoy por hoy, si ese valor está repetido más de una vez, sabemos que se llama prediabetes o resistencia a la insulina, o pongámosle síndrome intermedio, lo que quieran, pero es el escalón entre lo normal y la diabetes. Entonces, el síndrome metabólico es el semáforo rojo intermitente. Puedo sumar de a 2, de a 3, de a 4 o de a 5 de los factores. Pero si yo tengo más de 2 de esos factores de riesgo, 2 o más, ya tengo que estar muy atento porque estoy ahí, en el borde de una enfermedad que me puede llevar o catapultar a una enfermedad cardiovascular. Creo que es importante desde ese punto de vista, ¿no? El síndrome metabólico, no tanto como definición, y tal vez la gente ni se acuerde de cómo se llamaba, pero sí se acuerda de que, che, la cintura, la presión, el colesterol y la glucosa. Entonces son todas cosas que se van interrelacionando y que de alguna manera nos van a llamar la atención para mantenernos alerta. Y a los médicos más todavía, que por ahí son valores medios limítrofes, que más de uno se pasa de largo en la vorágine de tener que atender, gracias a nuestro bellísimo sistema de salud, un paciente cada 10 minutos. Entonces, todo suma para atrás muchas veces, ¿no? Absolutamente. Bueno, pero son cosas que hay que tenerlas en cuenta porque incluso, digamos, la asociación de factores de riesgo no tiene un efecto sumatorio, sino que es un efecto potenciador. Es decir, la presencia de dos tiene el efecto final de más de los dos sumados. Y esto es por un fenómeno que, bueno, no existe el momento para discutirlo a fondo, pero créanme que es así. Con lo cual, cualquiera de los cualquiera dos factores de riesgo que estén asociados, el riesgo es mucho más importante que la suma de cada uno independientemente. Entonces, enfermedad cardiovascular, eh, diabetes tipo 2, enfermedad renal, digamos, y podemos seguir sumando. Entonces, ojo con estas situaciones. No todo lo que, digamos, obviamente que si una persona tiene lo que se llama obesidad mórbida, es decir, un índice de masa corporal de más de 40, obviamente que todos, vamos a decir, esta persona es probable que tenga problemas. Pero el tema es con los grises, porque todos esos grises, como mencionó Carolina antes, entre 135 y 140 tenemos un gris. Entre 100 y 126 de glucosa tenemos otro gris. Esos grises hay que mirarlos porque si empezamos a juntar muchos grises, entonces la cosa se va poniendo oscura. Y ahí son los semáforos rojos intermitentes que estaba mencionando Carolina. Aparte somos Eh, una sociedad que tendemos a excusarnos, ¿no? No, pero mi presión es nerviosa. No, pero mi sobrepeso es porque retengo líquido cuando... No nos excusemos. Primero busquemos una opinión de un profesional a ver si esa presión es nerviosa, porque puede ser, porque no, existen la hipertensión de guardapolvo blanco, presiones sistólicas aisladas, pero no importa. Busquemos la opinión de un profesional eh, porque excusándonos no vamos a ganar prevenir nada, al contrario. no, no, de ninguna manera. Así que, bueno, Carolina, creo que hemos tocado, digamos, para lo que este tiempo nos permite, una buena cantidad de temas asociados al exceso de peso y creo que han quedado 3 o 4 mensajes como para tenerlos en cuenta y empujarnos a nosotros los profesionales de la salud a difundirlos con mayor energía, con mayor entusiasmo, porque son temas importantes, porque acá va la calidad de vida del paciente. Si yo puedo detectar tempranamente un problema y lo controlo, voy a tener
mejor calidad de vida y probablemente también más cantidad de vida. Pero ojo, porque la calidad de vida tiene muchísima importancia en este contexto en donde la expectativa de vida se está prolongando. Entonces, pongamos atención a todos estos grises, que no por grises son menos importantes. Y, y me queda, Carolina, agradecerte inmensamente por tu participación en este vivo, la claridad de tus conceptos y agradecerle también a todos los que fueron sumándose y desumándose en el curso de esta hora, pero realmente creo que, bueno, da para seguir conversando, pero por hoy, siendo martes, creo que está bien. Yo agradezco muchísimo Muchísimas a gracias. vos, José Luis, a Gleb, por haberme invitado a hablar sobre esto. Creo que es muy importante. Estoy a disposición para cuando quieras repetirlo o tocar otro tema de Sí, prevención cardiovascular. Y bueno, nada, creo que hemos dejado algunos mensajes que por ahí van tocando para uno o para el que está al lado o para algún familiar, que alguien se anime a tocar este tema, que es muy sensible, que está muy estigmatizado, la obesidad está muy estigmatizada, y tiene que dejar de ser así, porque el paciente con hipertensión va a comprar su comida sin sal y no tiene estigma. El paciente con obesidad tiene que ir a comprar un talle grande de ropa y está estigmatizado. Tiene que hacer una alimentación especial y se sienta a comer algo especial en una mesa y está estigmatizado. Entonces creo que es un tema importante, que la sociedad ha aceptado tantas cosas distintas, tantas diversidades, que todavía no podemos aceptar esta. Así que bueno, creo que da para ir creciendo muchísimo en la medicina y por absolutamente. fuera de la medicina. Exactamente. Bueno, en ese camino vamos a ir recorriendo, Caro. En el Bueno, futuro gracias. seguramente te voy te voy a convocar para que sigamos hablando de estos y más temas, porque si uno quiere tomarse las cosas en serio, como sé que vos te la tomás en tu práctica cotidiana y como yo lo hacía cuando hacía medicina asistencial, entonces tenemos que ponerle pila a estos temas y ponerlos sobre la mesa. Muchas gracias, Caro. Gracias a Muchas vos. gracias a los que nos siguieron. Y bueno, en breve nos Adiós. vemos en el próximo vivo. Gracias. Chau, muchísimas gracias. Adiós. Chao a todos. Gracias.